Bienvenido. Somos Iglesia de Cristo bajo su gracia. Estamos por iniciar. Prepárate. Dios tiene algo especial para ti. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga. Él es el Rey de Gloria, el Rey victorioso. Ahora sí con sus palmas. Venga. Aún puede alabarle. Digamos a Él. Y el camino del Señor es perfecto, y la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Ahora digamos todos así. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Ahora digamos todos así: aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a anunciar que somos el pueblo de Dios. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¿Alguien puede decir: aquí estoy yo? El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Ahora uniciemos en este lugar. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad.
Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Una vez más, Dios. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oigamos hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré. ¿Cuántos se alegran? Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Ahora usa tus palmas aquí. Vamos a decirle, Señor, ponle tu aceite en esa vida. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva. Oigamos hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Ahora con tus palmas así. ¿Cuántos esperamos al Señor? ¿Cuántos esperamos en su promesa? Eso es, muy pronto le veremos. Por eso vamos a decir al Señor: y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. ¿Cuántos quieren ver a su rey? ¿Cuántos lo esperamos? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Pronto le veremos. Pronto le veremos cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno. Puede tomar su lugar ahí donde está en esta hora. Amén. Bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor. ¿Cuánto estamos con alegría todavía? Dígale a la persona que tiene ahí cerca suyo: Dios es bueno. ¿Cuántos tenemos un Dios bueno? ¿Cuántos tenemos un Dios fiel? Amén. Abra su Biblia, amados hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 1. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Yo creo que hoy el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos creen que el Señor hoy nos quiere hablar? Amén. Dios quiere hablar a nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, verso 1. Amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Padre que estás en el cielo, yo en esta tarde te doy gracias. Gracias te doy, Señor, porque tú nos permites acercarnos a tu casa, acercarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque por medio de ese sacrificio tan costoso, Señor, ahora nosotros tenemos esta gran oportunidad, este gran privilegio de acercarnos delante de ti con adoración, con agradecimiento. Nos acercamos delante de ti, Señor, con corazones esperanzados y dispuestos a recibir algo que venga de ti, Señor. Que tu palabra nos vivifique, que tu palabra nos aliente, que tu palabra nos alimente. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos.
La palabra el evangelio produce en nosotros 9 frutos del Espíritu. Amén. El evangelio produce en nosotros 9 frutos del Espíritu. Es algo que se da a través del poder de Dios, a través de la manifestación y el poder de Dios a nuestras vidas. Amén. Pero el apóstol Pablo hoy nos va a enseñar acerca de 2 frutos. Uno de ellos es la paz. Diga conmigo, la paz. Y el otro es el gozo. Amén. Paz y gozo. El tema que yo quiero compartir en esta tarde se llama firmes y gozosos. Amén. Amén, hermano. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros tenemos que tener el evangelio. En Romanos 8 dice que el evangelio dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos queremos experimentar el poder de Dios? ¿Cuántos queremos experimentar el poder de Dios? Y también Pablo dice que cuando el poder de Dios habita en nosotros, también produce en nosotros gozo y paz. ¿Cuántos queremos tener gozo? ¿Y cuántos queremos tener paz? El gozo no es lo mismo que la alegría, porque la alegría llega en un momento porque te regalaron un plato de comida que a ti te encanta. Por ejemplo, porque te regalaron una camisita, porque te bendijeron y usted se siente gozoso cuando le dan el cheque. Qué alegría siente usted. Pero alegría no es lo mismo que gozo. La alegría es momentánea, pero el gozo es un estado permanente que tienen aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces el apóstol Pablo, recuerde que estamos leyendo la carta de Pablo hacia los filipenses. Pablo estaba en una condición bien complicada. Pablo estaba preso, atado de sus pies, atado de sus manos. Sin embargo, Pablo en el capítulo 1 le cuenta a los filipenses la condición en la que él está. Él les cuenta: estoy preso, estoy siendo abatido por algunos que quieren causarme daño, hermanos de la fe en teoría. Pero Pablo dice: pero de nada de eso me preocupo. Yo me gozo, dice Pablo, con que el evangelio del Señor se está extendiendo, que el evangelio se está predicando. Amén. En el capítulo 2 Pablo dice: gocémonos y seamos como Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo para volverse hombre, siervo y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo: seamos imitadores de Cristo. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el gozo que Dios nos ha dado se disfruta más en comunidad. Amén. Dile al que tiene a su lado: el gozo se disfruta más en comunidad. Amén o no amén. O imagínese, usted tuviera $1,000,000. Usted hoy algún hermano de los que se congrega aquí, que Dios ha bendecido mucho, le regalara $1,000,000 a usted. Pero usted está solo. Usted diría: me compro ropa, me compro camisa, pero ¿y después? No hay nada como disfrutar el gozo con nuestra familia en la fe también. Amén, hermanos. Así que el apóstol Pablo en el capítulo 3 también, el apóstol Pablo nos dice que para no perder el gozo hay que poner nuestra mirada fija ¿en quién? En Cristo Jesús. El domingo pasado yo les decía: mis amados hermanos, en el cristianismo, en el evangelio, no caben los amargados. No caben los amargados. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hoy nos está enseñando, o nos ha enseñado en la carta que escribió para Filipenses, a que el gozo de nuestras vidas no dependen de una buena salud, no dependen de una buena estabilidad económica, no depende de la ausencia de problemas en el trabajo, de la ausencia de problemas en la familia. No, el gozo del cristiano depende del Señor Jesucristo. De allí depende nuestro gozo. Si tú mantienes fija tu mirada en el Creador, en el amén, denle un aplauso al Señor. Amén. Cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo, cuando nosotros mantenemos nuestra mente en la meditación de la palabra, nada nos va a robar la paz.
Me llama la atención que el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que muchos critican, pero el salmista David tenía algo impresionante. Y es que el salmista David, cuando peca delante de Dios, cuando David peca delante de Dios, él encuentra la razón del por qué pecó. Amén. Y David dice en el Salmo 51: devuélveme el gozo de mi salvación. En pocas palabras, David está diciendo: yo pequé porque dejé de deleitarme en el Señor. Yo pequé, yo fallé delante de mi Dios porque dejé de gozarme en el Señor. Mi amado hermano, cuando nosotros empezamos a pecar es por una sola razón: porque hemos dejado de deleitarnos en el Señor, porque hemos dejado de contentarnos en el Señor, porque hemos dejado de alegrarnos en el Señor. Amén. Pero yo estoy aquí predicándole a una iglesia que quiere gozo. Amén. Ay, Señor, yo creo que usted quiere gozo. Usted quiere gozo en su casa. Usted quiere gozo en su iglesia. Usted quiere gozo en su familia. Y eso es lo que ofrece el evangelio. Así que si el evangelio que usted está practicando no está produciendo gozo en usted, posiblemente el evangelio que usted compró es pirateado. Se lo estafaron. Porque el evangelio produce. Amén. Pastor, pero es que, mire, es que mañana hay que ir a trabajar y apenas me pagaron el fin de semana y ya no tengo billullo para mañana. Pero usted no puede quedarse deprimido, porque su gozo no depende de lo que tiene o de lo que le hace falta. Su gozo depende de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. De ahí depende nuestro gozo. De ahí depende nuestro gozo. Ever, pero es que usted no sabe el jefe que tengo. Si es que solo pensar que mañana me voy a encontrar con ese mi jefe. Hermano amado, el día de mañana levántate y que tu gozo no dependa de la cara de tu jefe o del carácter de tu jefe. Que tu gozo dependa de aquella porción que escrito está, que dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y grandes son sus bondades para aquellos que confían en. Ay, Señor, dile al que tiene a su lado: firme. El apóstol Pablo, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos. Gozaos. La característica de los cristianos es que tienen gozo. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. ¿Y cuál es la razón? Porque han llegado las bodas del Cordero. Ay, hermano, ese es su amén. ¿Está aquí conmigo? Hermano, no busques alegría, porque la alegría es efímera. Busque el gozo. Busque el gozo en Cristo Jesús. Versículo 5 de Filipenses, mire lo que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué dice? El Señor está cerca. Pablo dice: otra característica del cristiano es el amor. De hecho, Jesús nos enseña que la iglesia de Cristo no se iba a conocer por los milagros, por los prodigios, por sus edificios, por las hazañas que se hagan. No, la iglesia de Cristo, dijo Jesús: y así conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? En que se aman los unos con los otros. Mire al que tiene ahí a su lado y dígale: yo siento que usted no me ama. Dígale. ¿Aló? Porque eso dice Jesús, que nos amemos los unos por los otros, que nos alegremos los unos con los otros. Amén. Pero mire, imagínese, hermano amado, Pablo en Filipenses ha mencionado a hombres y va a seguir mencionando a algunas personas. Pero imagínese que Pablo, que en la Biblia, póngase a pensar en esto, hermano. Imagínese que su nombre, que mejor dicho, que un versículo de la Biblia hablara de usted. ¿Cómo se sentiría usted? Que un versículo de la Biblia hablara de usted.
Usted diría, ah, a mí me mencionan en la Biblia, ¿verdad que sí? Amén o no amén. Y el hermano Edwin, que vivía con fe, ¿está aquí conmigo? Y Pablo va a mencionar a dos personas. Amén. Pero yo quiero que entendamos algo. Pablo dice, estad así firmes. ¿En qué? Pablo ha venido hablando de qué? Del gozo, pero también Pablo ha venido hablando de la unidad. Hermano, yo conozco a muchos creyentes o mucha gente que dice ser creyente, pero dice esto: yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero yo con la iglesia no quiero tener nada que ver. Eso es como que si usted me dijera a mí, mire pastor, usted me cae bien, pero sus hijos me caen mal. Ni va a sentir de dónde le va a caer, hermano. ¿Está aquí conmigo? ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Tú no puedes amar a Cristo y menospreciar la iglesia. Tú no puedes buscar al Señor y olvidarte de tu hermano. Tú no puedes decir que amas a Dios y tener rencor contra tu hermano. De hecho, la Biblia dice que el que dice amar a Dios pero menosprecia a su hermano, no ama a su prójimo. Dice Juan, el tal es mentiroso y su fe es vana. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que tiene a su lado, hay que amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que está a mi lado. ¿Quién es su prójimo? Mire, prójimo es el más cercano a usted. Amén. ¿Y quién es tu más cercano? Tu jefe. Y la Biblia dice que hay que amarlo. ¿Quién es el más cercano a usted? Su esposa. La Biblia dice que hay que amarla. Su esposo. La Biblia dice que hay que amarlo. ¿Está aquí conmigo? Sus vecinos, los que le arruinan las plantitas. La Biblia dice que tiene que amarlos. Tiene que amarlos. Son tu prójimo. Amén. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Me llama la atención esta onda, porque imagínese, yo le quiero contar cómo fue esta cuestión. Pablo envía a Epafrodito, si no me equivoco. Lo envía con la carta. Y cuando este hombre llega con la carta no la leyeron así individualmente, sino que toda la iglesia se congregó en el lugar. Se sentaron ahí contentos de que Pablo les había escrito, de que Pablo les mandaba un mensaje. Pablo no les mandó un inbox a Evodia y a Síntique, sino que Pablo les escribió en el muro de Facebook y les pone, les ruego a Evodia y a Síntique. Hermanos, nomás escucharon su nombre, se han de haber sentido chiquitas, porque Pablo no fue con indirectas, él fue directo al problema. Porque ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos míos, estad firmes en el Señor, gócense en el Señor. Pero hay un problema, lo que opaca el gozo. Amén. Lo que opaca el gozo son los conflictos no resueltos. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Lo que opaca el gozo son los conflictos no resueltos. ¿Cuántos quieren gozo? ¿Cuántos quieren gozo? Resuelva sus conflictos. Hermano, Dios te puede llenar de su presencia esta noche. Puedes salir saturado de la presencia del Señor. Puedes salir gozoso, pero si al llegar a tu casa te encuentras con aquella persona, o de camino a tu casa te encuentras con aquella persona con la que tienes conflicto, en ese mismo momento tu gozo se va a opacar. Porque lo que usted va a ver es si la otra acera viene vacía para pasarse para el otro lado. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos queremos gozo? Hermano, resuelva los problemas. Resuélvalos.
Pablo no dice, oremos, iglesia de Filipenses, oren para que toda división salga de la congregación, para que todo aquello que está robando el gozo del Señor se vaya. No, Pablo dice, para que el gozo no se opaque, resuelvan los problemas. Pablo no le está echando la culpa al diablo. Pablo no está diciendo que es un mal espíritu. Pablo no está diciendo que tire sal en su casa, en las esquinas de su casa. Pablo está diciendo, habla con aquel que tienes ese problema y resuélvelo. ¿Para qué? Para que el gozo que yo te he dado no sea opacado por la amargura. Eso está diciéndole Pablo a Evodia y a Sintique. Y mire lo que dice Pablo: ruego a Evodia y a Sintique. Romanos capítulo 9 verso 12 dice: en cuanto dependa de vosotros hacer la paz con todos los hombres. Pastor, pero yo no fui el que ofendí. Pero usted es el que está lleno de la presencia de Dios. De hecho, si usted no fue el que ofendió y usted es el que busca resolver el problema, usted está señalando, usted está mostrando que tiene más madurez espiritual que la otra persona. ¿Está aquí conmigo? Aparte de eso, usted y yo hemos sido llamados. El apóstol Pablo en el capítulo 2 nos invita a que seamos imitadores ¿de quién? De Cristo Jesús. Y amados hermanos, cuando tú perdonas la ofensa, que hacen contra ti, en ese mismo momento tú te estás pareciendo a Jesús. Porque así como Él nos perdonó a nosotros, así como Él perdona al que le ofende, así como Él perdona al que le falla, así usted y yo perdonamos a quienes nos ofenden. Y en ese mismo momento estamos imitando al Señor de nuestras vidas. Así que cada vez que tú perdonas a alguien, cada vez que tú haces la paz con alguien, en ese momento te estás pareciendo a Cristo Jesús, tu Señor. El evangelio es poderoso. El evangelio produce gozo. Hermano, no estoy hablando de que dígale al que tiene a su lado: mire, hermano, usted me cae bien, pero de vez en cuando nos vamos a pelear. Dígale, de repente vamos a tener conflictos. El problema no son los conflictos que se den dentro de nuestra iglesia. El problema no son los conflictos que se den en nuestra familia. Vas a tener discusiones con tu esposo, vas a tener discusiones con tu esposa. Si eres padre, con tus hijos. Si vives con tus padres, vas a tener problemas en tu trabajo. Pero el mayor problema no son esas dificultades. El mayor problema es que de repente nosotros permitimos que estas circunstancias opaquen el gozo porque no resolvemos esas situaciones. El Señor dijo: airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre vuestras cabezas. ¿Qué está diciendo la Biblia? No se mantengan enojados hasta el siguiente día. Resuelvan las cosas. Jesús dijo: si alguno trae su ofrenda al altar y allí en el altar se da cuenta que está peleado con su hermano, deje su ofrenda allí, vaya. Porque diga conmigo: hay un gozo en el dar. Cuando nosotros damos con gozo, amén. Pero ese gozo es opacado cuando yo estoy amargado con mi hermano. Amén o no amén. ¿Qué es lo que opaca el gozo? Los conflictos, los problemas no resueltos. Amén. Dígale al que tiene a su lado: resolvamos nuestras diferencias. Amén. Hermano, y en el matrimonio no hay ganador. No es que el hombre va a terminar diciendo: viste que yo tenías la razón. No es que la mujer va a terminar diciendo: yo tenía la razón. No, nada que ver. Es que el matrimonio se va a poner de acuerdo. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Porque ese es el fin único. Esa es nuestra meta. Quiero contarle, hace años yo tuve un conflicto con un pastor.
y me llevaron frente a nuestra autoridad ministerial. Y cuando estábamos frente a nuestra autoridad ministerial, estábamos teniendo un conflicto algo serio. El líder espiritual nos dijo: les quiero hacer una pregunta. ¿Querés la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Qué creen que dije yo? Sí. ¿Qué creen que dijo mi hermano? Sí. ¿Sabe qué nos dijo? Resuelvan sus problemas. Hermano, ¿cuántos quieren la presencia de Dios? Yo vi que tragaron grueso antes de decir amén, hermano. Aló. Pastor, yo vine con una respuesta hoy. Yo ando desesperado de paz. Esta es la respuesta. Haz la paz. Que nada siga opacando tu gozo. Haz la paz. Y mantenga la paz. No haga nada por robarle la paz a nadie tampoco. Amén. Amén o amén. Versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Quién es este compañero fiel? Probablemente uno de los ancianos o pastores de la iglesia de Filipo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Pablo está diciendo que Evodia y Sintique son mujeres de Dios, mujeres servidoras, mujeres lideresas de la iglesia de Filipo, que fueron las fundadoras, parte de las fundadoras de la iglesia de Filipo. Evodia y Sintique eran instrumentos de Dios, pero el gozo de Dios en sus vidas estaba siendo opacado porque no resolvían sus conflictos. Conflictos vamos a tener. Es normal que te enojes con tu esposa, es normal que te enojes con tu esposo. El problema es que le dejes de hablar. Amén. Digan amén los casados. Es normal. Es normal que usted se moleste conmigo. Es normal que yo me moleste con usted. Es normal. Lo que no es normal es que no resolvamos esas situaciones. ¿Por qué? Porque eso opaca el gozo del Señor, que el Señor nos ha dado. Amén. Así, y el apóstol Pablo le pide que haya un árbitro, no un juez. Un juez es el que dice: tú tienes la razón o tú la tienes. No, Pablo está pidiendo que haya un árbitro. Jesús dijo en Mateo 5: bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces Pablo, después de decir resuelvan sus problemas, en el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. ¿En quién? En el Señor. No en la buena salud, no en lo que yo ya le dije repetidas veces, sino en el Señor. Amén. ¿Quién es el que se regocija en el Señor? Es aquel que ha aprendido que el Señor lo defiende, que el Señor es el que pelea por él, que el Señor es el que habla por él. Dice Pablo: regocíjense en el Señor. No busquen defenderse, no busquen la venganza. Regocíjense en el Señor. Dejen que Él obre en medio de las situaciones adversas. Amén. Amén. Amén o no amén. ¿Se goza usted en esta tarde? ¿Se quiere gozar más? Ya sabe qué tiene que hacer. Fruto número 2 que el apóstol Pablo menciona. Dígale al que tiene a su lado: paz. Hermano, el evangelio produce dos cosas. Bueno, el evangelio produce 9 frutos, pero Pablo está mencionando aquí 2. Uno, gozo, y el otro, paz. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué? Oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
La palabra afán, si la tuviéramos que traducir al original en este día, el apóstol Pablo estaría diciendo esto: por nada estéis estresados. ¿Cuántos estresados hay aquí? Mire, si le tiene confianza a la persona que tiene ahí a su lado, hágale así, mire. Qué estresado anda. Hermano, hoy usted va al doctor y usted le paga al doctor $25 por la consulta. Y cuando usted entra al doctor le dice: mire, me duele aquí, aquí, el pelo, las uñas, la ceja, la pestaña, todo me duele. Y el doctor dice: Y entonces, como el doctor es chero del que tiene el laboratorio clínico, le dice: vaya a hacerse examen de esto, de esto, de esto, y va a dejar 50 pesos al laboratorista. Y cuando usted regresa al doctor le dice: mire, su problema es de estrés. ¿Está aquí conmigo? Y usted termina más estresado. Entonces viene usted y le dice: y doctor, ¿qué hago para controlar mi estrés? Tómese estas pastillas, le dice el doctor. Y usted agarra las pastillas, y hoy, como existe San Google y nosotros nos hemos vuelto tan curiosos y tan dudosos de todo, agarramos las pastillas y nos metemos a Google y vemos que esas pastillas que causan estrés tienen un efecto secundario, y en vez de perder el estrés, terminamos más estresados. Pablo dice: por nada. Por nada. ¿Qué es lo que opaca la paz? ¿Qué es lo que opaca la paz que Dios nos ha dado? Dígale al que tiene a su lado: el estrés. Dígale. El estrés. Pero mire, hermano, no le voy a cobrar nada. Hoy le voy a dar la cura del estrés. Colitis. ¿Cómo es? Colitis estresada, ¿cómo se llama? Hola. Todos los que tienen enfermedades estresadas, ahorita les voy a dar la cura. Amén. Amén. No les voy a cobrar nada, hermano. Esta cura me la dio mi abuelita. Y usted sabe que los remedios que dan las abuelitas son buenos. Y no le miento. No le miento. Mi abuelita decía eso. ¿Sabe cuál es la cura del estrés? Una pastilla que se llama rodillón. Aló. Mire, mi abuelita era tremenda, hermano. Yo ya le he contado que mi abuelita Toñita me enseñó a orar, ¿sí o no? Mire, mi abuelita Toñita no sabía leer, pero ella me enseñó a leer la Biblia sin saber leer. Mi abuelita Toñita era una mujer de oración y me levantaba a las 5 de la mañana a orar con ella. Aunque yo me durmiera, ella ahí estaba yo hincado, dormido, pero ella estaba feliz que yo estaba allí a la par de ella orando con ella. Me despertaba cuando de repente empezaba a sobarme la espalda. En esa 9 años tenía, hermano. Pero en esos días ella me sobaba la espalda y oraba por mí, y Dios usaba mucho a mi abuelita. Y cuando yo tenía como 15, 16 años, yo viví 3 años con mi abuelita en San Salvador. Y cuando yo tenía como 15 años, yo andaba en chores en la casa, y mi abuelita se me queda viendo a las rodillas y me dice: usted no ha orado, me dijo. Usted no ha estado orando. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué dice eso? Y se levantó su vestidito hacia las rodillas y me dice: porque así se ven las rodillas de los que oran. Mi abuelita tenía callos en sus rodillas de tanto orar. Hermano, usted callos en el lomo ha de tener de tanto pasar en la hamaca. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dígale al que tiene a su lado: la cura del estrés es la oración. Pablo dice: por nada estén estresados. Es más, cuando ustedes se sientan o empiecen a sentirse estresados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que te estresa? ¿Que no hay comida? ¿Acaso no comes de la mano de Dios? ¿Acaso no Él es tu proveedor? Y si al final te murieras de hambre, tus huesos no se van a quedar ahí, sino que a la final trompeta, tú te levantarás a comer del banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Si ese aplauso es para el Rey, déselo con todo su corazón.
Y yo con esto termino. Dice la Biblia que nosotros tenemos que presentarle al Señor nuestras peticiones. Que oremos, que nos presentemos delante de Dios, hermano amado. No vivas estresado. Yo quiero contarle un testimonio. Yo trabajo, o Dios me permitió servir todo este tiempo en un ministerio que se llama Integrated Ministries, que es donde usted sabe que yo viajaba una vez al mes a dar una conferencia para pastores. Y estos últimos, usted sabe, desde la pandemia todo se detuvo. Y estos últimos meses, amados hermanos, el ministerio se ha detenido, se ha puesto en pausa. Y entonces yo ya no percibo la bendición que percibía de parte de ellos. Y hermanos amados, era mi principal fuente de ingreso. Y es bien yuca, porque en base a eso yo había estructurado, por decirlo así, mi economía. Y cuando pasó eso, hermano, yo tenía deudas horribles. Debía mi tarjeta de crédito. Había sacado un juego de salas de la Curazao. Ya le hice propaganda basta. ¿Y qué más había hecho? Y no me acuerdo qué más, pero tenía un gran montón de deudas. Y hermanos, yo le he estado pidiendo al Señor, mire, yo me estresé, yo me desesperé, yo me afligí, yo me preocupé. Amén. Yo me abatí, me volvió el insomnio, no podía dormir, me desesperaba, sentía que me chupaban la sangre, hermano. Bien feo sentía yo. Estaba dormido y era vuelta y vuelta, así como muchas veces de repente usted se ha sentido. Y yo un día empecé a orar. Y le empecé a decir al Señor, Señor, tengo esta deuda. Ayúdame, provéeme. Yo no quiero estar afanado ni estresado. Y hermano, y al mismo tiempo pensando cómo tener recursos. Y el Señor, en su infinito misericordia, me invitaron a orar. Me invitaron a orar a través de las redes sociales en una iglesia que está en Atlanta. Y cuando yo terminé de orar, hermanos, el pastor me pidió mi cuenta de banco. Y yo le quiero dar este testimonio. Y el Señor me bendijo. Y hermanos amados, ahorita, para la gloria del Señor, yo solo tengo una deuda y el Señor me está proveyendo poco a poco para salir de ella. Sin afanarte, empieza a orar, empieza a pedirle al Señor. Dice la Biblia que de más está al hombre levantarse de madrugada para ganarse el pan de dolores, si es Dios el que decide a quién prosperar. Amén. Amén. La bendición va a llegar tarde o temprano. Sigue clamando. No se estrese, no se desespere. Ya me acordé de la enfermedad colitis nerviosa. Desestrésese de todo eso. La pastilla, rodillón. Amén. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Yo quiero terminar con este texto hermoso en el libro de Habacuc. Si usted lo busca, el libro de Habacuc, capítulo 3. El libro de Habacuc está 4 libros antes de Mateo. En el Antiguo Testamento, 4 libros antes de Mateo. Amén. Habacuc, capítulo 3. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Versículo 17. Subrayelo, hermano. Subrayelo. Dice la Biblia. ¿Lo tiene, hermano? ¿Lo tiene? Si no, ahí ya se lo pusieron. Dice la Biblia: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Que nada te robe el gozo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Hace unos días yo estaba orando mucho, porque quiero decirle que gracias al Señor estoy orando más de lo que acostumbraba a hacerlo. Y yo estaba orando y yo tuve un sentir en medio de mi oración. Y es que yo sentí literalmente que había gente que tenía unas grandes rocas sobre sus hombros y eran creyentes, hijos de Dios. Y yo empecé a orar por estas personas. Yo le empecé a pedir al Señor, y el Señor puso en mi corazón este texto, Filipenses capítulo 4. Hermano, esas cargas no son puestas por el Señor, porque el evangelio produce paz y gozo. Entonces la manera en que tú te desahogues de esas cargas es que perdones al que te ofendió, es que hagas la paz con tu prójimo, es que te des cuenta que eso no te hace bien. No estoy poniendo en tela de juicio tu salvación. Estoy diciéndote, si tú no haces eso, no vas a poderte gozar en el Señor como deberías de hacerlo. Y el evangelio va a parecer que no es poderoso, pero sí es poderoso. Mi amado hermano, Naamán el que tenía lepra en su cuerpo, cuando fue al profeta para que le dijera qué hacer y lo mandaron a lavarse al río, él dijo: no, yo cómo voy a ir al río, ¿acaso no hay mejores ríos? Ese río casi no me gusta porque es pantanoso, yo quiero ir a un río donde el agua sea cristalina. Y sus siervos parecieron más sabios que él y le dicen: mi señor, ¿acaso si el profeta no te hubiera dicho que entregaras tus riquezas, tú no se las hubieras dado a cambio de ser sano de la lepra? Ahora el profeta no te pidió ninguna riqueza. El profeta lo único que te dijo es que vayas y te laves 7 veces en ese río que tú no quieres ir. Y no entiendo cuál es el problema, le decían los siervos a Naamán. Y entonces Naamán obedeció y se fue a lavar en esos ríos. Él esperaba algo mejor. Hermano, ¿quieres que la paz vuelva a tu vida? ¿Quieres que el gozo vuelva a tu vida? Hermano, yo sé que tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa, a ofrendar quizá, a darle a la casa del Señor, a ayudar al prójimo, a ayudar al necesitado. Quizás estuvieras dispuesto a hacerlo, pero cuando el Señor te pide que vayas y perdones, que vayas y resuelvas los conflictos en tu familia, y resuelvas los conflictos en tu hogar, y resuelvas los conflictos en la congregación, eso es muy difícil. Eso cuesta. Pero es lo que el Señor te está diciendo. Hay gente aquí que está clamando por sentir la presencia de Dios. El Señor, dice la Biblia, lo leímos en Filipenses, que decía Pablo: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Versículo 5, tal vez me lo proyectas. Versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses dice que el Señor está cerca. Yo quiero decirte, Él está cerca. ¿Quieres volver a sentir la presencia de Dios como antes? Resuelve tus problemas. Haz la paz con tu prójimo, porque eso es lo que está opacando el gozo del Señor. Y el problema es que si tu gozo sigue siendo opacado por la amargura, tarde o temprano va a parecer más deleitoso el pecado que la presencia de Dios. Por eso yo te invito que allí en tu lugar pidas al Señor que te dé la capacidad de perdonar y de hacer la paz donde haya que hacer la paz. ¿Está aquí conmigo? De restaurar los conflictos, de restaurar las diferencias donde haya que hacerlo. Amén. Número 2, no pierdas la paz
Dígale al que tiene a su lado, no pierdas la paz. Mejor ponte a orar. Dígale, no te estreses. Mejor clama. 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 Amén. Incline su rostro, hermano. Mi socorro ha sido tú. Gracias por conectarte con nosotros. Te recordamos que nuestras transmisiones son todos los domingos a las 10 a.m. Te invitamos a darle like a nuestra página y a activar las notificaciones para no perderte de nuestro contenido. También nos gustaría que fueras parte de nuestras reuniones presenciales los días miércoles a las 6 p.m. y los domingos a las 4:30 p.m. Estamos ubicados en Barrio San José, calle La Ronda, número 2, Cojutepeque. Ven y comparte con nosotros. Que el Señor te bendiga.